es cuando los profetas dijeron, anticiparon, predijeron, anunciaron el nacimiento de Cristo. Eso fue el papel de los profetas. Isaías es uno de los grandes anunciadores del nacimiento de Cristo. Y los evangelios lo único que hacen es narrar el cumplimiento de lo que los profetas dijeron. Por esa razón, esta noche vamos a dedicarnos a hablar basados del nacimiento de Jesucristo, basados en lo que Isaías dijo, o lo que Dios dijo a través de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Voy a leer para ustedes. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre, gracias te damos esta noche en el nombre de tu Hijo Jesucristo por el privilegio de estar frente a tu palabra, que es verdad, porque es tu palabra y tú eres verdad. Imploramos que cada corazón pueda percibirla de acuerdo a tu santo, eterno y perfecto propósito para cada uno. Ayúdanos a ver lo que tu palabra dice, lo que tú dices en ella. Ayúdanos a quitar nuestras malas percepciones, nuestros desvíos en cuanto al nacimiento de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y afianzar nuestro corazón en tu verdad. Guárdanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El nacimiento de Jesucristo. El enfoque bíblico del nacimiento de Jesucristo fue proyectado para su gobierno glorioso. Eso quiere decir que Jesucristo, en la mente de Dios, no se quedó ni en el registro bíblico en el pesebre. No sé si usted se habrá dado cuenta, pero el entorno en el cual vivimos nos enfoca en un lugar y en circunstancias que fueron solamente fugaces. Jesús solo pasó por un momento por el pesebre. Pero mire usted, tenemos 2000 años y estos días se nos habla del pesebre y no de quién nació y dónde está hoy. De hecho, entonces nuestro mundo nos lleva a pensar en lo que no es correcto. ¿Y cuántas personas? Es más, estábamos evaluando acerca de algunos himnos que hoy preferiblemente no cantamos por causa de que enfocan nuestra mente y en aquellos que nos oyen en el lugar y en el tiempo equivocado. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué Dios no quiso revelarnos en su palabra ni el día, ni el año? Porque ni siquiera son aproximaciones, ni el mes del nacimiento de Cristo. ¿Por qué la Biblia está llena de fechas? Y acerca del nacimiento de Jesucristo, Dios no nos dijo cuándo fue. Solamente dijo, nació, como parte del cumplimiento de mi propósito eterno. Entonces, usted también tiene que mirar así. No fue para quedarse en un pesebre. Así como fue real su nacimiento, también lo es su reinado.
Dios se enfoca en Jesucristo. Fíjese usted que el versículo dice, porque un niño nos es nacido. Hasta allí. El resto del versículo nos habla del reinado de ese niño que nació. Enseguida lo saca del pesebre y lo lleva a la realidad de él, la cual es gobernar, porque es Dios y como tal gobierna. Ahora lo único que está haciendo Jesús es tomando un cuerpo para venir a salvar al hombre y para luego regresar de manera gloriosa con su cuerpo para sentarse a gobernar el mundo por 1000 años. Ese es el proyecto de Dios, esa es la visión de Dios del nacimiento de Jesucristo. Le pregunto, ¿es la suya? Espero que en medio de todo el furor, la pólvora, la alegría, el jolgorio de estos días, no olvide que nuestro Señor, nuestro Salvador, está en la majestad, en las alturas. Y hacia allá debe ser dirigida nuestra adoración. Hacia allá deben ser dirigidos nuestros ojos. Todo lo que ocurre hoy es pasajero. Mañana ya se acabó. Pero la adoración a Cristo será hoy, mañana y por la eternidad. Hoy Cristo gobierna el universo desde su posición majestuosa. Pero en la segunda venida de Cristo, Él vendrá físicamente otra vez, así como vino a tomar un cuerpo, para suceder a David, dice la Escritura, ¿no?, en el trono, para dirigir a Israel y hacerlo la capital del mundo por 1000 años, para cumplir delante de Él y del mundo su proyecto administrativo, su proyecto gobernador. El nacimiento de Jesucristo fue solo un paso para su propósito salvífico, para su propósito redentor, para su propósito gubernamental divino. Él hoy gobierna, no desde un pesebre, sino desde la majestad. Amén. Hay algunos vocabularios o algunas frases que completamente desdibujan el panorama bíblico, ofenden a Dios. Hoy nacerá el niño Dios. Dios no nació. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Él es Dios. Quien nació fue la parte física de Cristo a través de una mujer llamada María. Eso debemos tenerlo claro, ¿correcto, hermanos? Porque podemos dejarnos asombrar y nebular nuestra visión por conceptos equivocados. El niño divino. También tenemos figuras. ¿Quién le trajo el regalo al niño? Papá Noel. No, señor. Los creyentes debemos ser honestos. Si le da un regalo a su hijo, dígale, ese regalo se lo mandó Dios a usted. Y no necesite 24 para darle regalo a su hijo o a su hija todo el año. El tiempo de regalo es todo el tiempo. Porque saben ustedes que el regalo de Cristo es permanente, no es solo un día. Otro concepto que pulula en la mente y en los medios de comunicación es el espíritu de la Navidad. No es otra cosa que el espíritu que anda en el aire, el espíritu de maldad. Son conceptos en el mundo normales, para los creyentes anormales, extrabíblicos, inaceptables. ¿Correcto? La Nochebuena. Hermanos, esta noche es igualita a la de ayer, igual a la de mañana si Dios nos la permite. El nacimiento de Cristo, el nacimiento de Cristo es solo un proceso. Después de eso vino su crucifixión, porque era parte de su proceso, su resurrección, luego el arrebatamiento de la iglesia, y luego viene a la tierra a gobernar la tierra por 1000 años. ¿Correcto? Muy bien. La primera parte que no podemos esconder y que debemos hablar, porque la Biblia atenúa esta realidad. El nacimiento de Cristo fue humano, porque Dios no nace. El Señor Jesús es el único ser en el universo que tiene dos naturalezas.
la naturaleza divina, la cual no tiene principio, la cual no tiene fin, la cual no tiene alterancia. Es el mismo. Y es hombre también. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Él tiene dos naturalezas. Esa naturaleza la formó Dios el Padre en el vientre de María. Esa expresión que dice allí, porque un niño nos es nacido. La palabra niño es una criatura que es formada en el proceso natural en que los hombres se forman, con una gran diferencia en que no fue hombre alguno el que la formó, sino Dios mismo, el que hizo esa naturaleza humana de Cristo en el vientre de María. Hace creo que 8 días o 15 días estábamos hablando, porque en el mes de diciembre hemos hecho eso, es que el nacimiento de Cristo fue algo asombroso, era una señal, porque una mujer que nunca había estado desnuda frente a un hombre, su cuerpo no había sido explorado, sus genitales nunca habían sido tocados, de repente aparece embarazada, su himen completo, todo. Ese es el milagro, porque fue Dios mismo quien la engendró. ¿Recuerdan ustedes a José? La reacción de José. Ese es el milagro, que una mujer haya sufrido un embarazo sin haber sido tocada por algún hombre, pero quien la tocó fue Dios y no necesitó nada, ni siquiera penetrar sus genitales para engendrar a su hijo. Según el relato bíblico, María perdió su virginidad desde adentro hacia afuera en el momento en que Jesús nació, no antes. Lucas, más tarde lo vamos a encontrar, Lucas dice que su matriz se abrió en el momento de la concepción. Jesús fue engendrado por Dios. También dice la Biblia, Dios el Padre y por el Espíritu Santo. El cuerpo de Jesús, ¿correcto? Jesús como Dios no es engendrado. Cuando la Biblia habla de que Jesús es el Hijo de Dios, la atenuancia es que Jesús, el cuerpo físico, fue engendrado por Dios el Padre, ¿correcto? Por lo tanto es su Hijo. Su nacimiento fue completamente humano, normal, como nacen todos los seres humanos, a los 9 meses, aproximadamente. Y la Biblia nos narra entonces cómo fue. Aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Ya fue concebido 9 meses más tarde, se acabó el tiempo en que ese bebé tiene que salir, y dio a luz a su hijo primogénito, el primero que salía del vientre de María, y lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el hospital o allá en el hotel hospital. Y Lucas dice esto, como está escrito en la ley de Moisés, todo varón que abriere la matriz. Eso significa el proceso normal de parto, que el útero comienza a expulsar a ese bebé hasta que tiene que salir. Ustedes saben cómo es el proceso. Ya eso era antes, cuando nosotros éramos niños, que no sabíamos. Hoy en día ya esto es bien conocido. Así le pasó a Jesús. Le tocó pasar por todo el proceso hasta ser expulsado de la matriz. Muy bien. Pero la Biblia también nos habla de su posición divina. Y todas estas expresiones que encontramos allí en el versículo 6. Y llamará su nombre. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Jesús ya tenía una posición desde el mismo momento de nacer. ¿Por qué? Vamos a explicarlo así. El Señor Jesucristo es Dios y es hombre. En ningún momento dejó de ser Dios. Luego entonces, en ningún momento abandonó su posición, su jerarquía, su divinidad. En ningún momento la perdió.
al hacerse hombre, Él no pierde su esencia divina. Por tal razón, Él no pierde su posición. Luego, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la parte humana ahora se une a la parte divina. Eso es lo que ocurre. Por esa razón, no cantamos algunos himnos, villancicos, que dice que tú dejaste tu trono y corona por mí. La Biblia en ninguna parte dice que Jesús, para hacerse hombre, tuvo que dejar de ser Dios. Por tal razón, lo que la Biblia nos enseña es que hay una fusión de dos naturalezas en una misma persona. Entonces, Jesús ya tiene una posición. Al nacer, Él lo que está haciendo es asumir en la unión la posición. Por esa razón, permítame recordarles que cuando Jesús nace, ¿qué hace Dios? Comienza a dirigir una cantidad de personas para que vean que quien nació no es un solo hombre, sino que también ese ser que nace ahora como hombre está fusionado al ser divino. Por tal razón, recuerdan que Dios moviliza una estrella, moviliza a unos magos y moviliza a unos pastores, moviliza a unos ángeles, moviliza gran cantidad de cosas para demostrar que ese que nace también es Dios. No por el cuerpo que acaba de tomar, sino por su esencia divina. ¿Correcto? Entonces no es cualquier nacimiento. El nacimiento de Jesús es lo más grandioso que nunca más va a ser repetitivo en la historia de la humanidad. Y es glorioso. Pero hay que entenderlo como un paso dentro del proceso de la glorificación divina, de su propósito. Entonces, en primer lugar, Jesús es el Hijo de Dios, dice el versículo, porque un niño nos es dado, pero ese niño, esa criatura, es el mismo linaje. El término hijo de Dios significa que Dios en el momento de engendrarlo le dio su linaje, porque es Dios y lo engendró Dios. ¿Qué engendró Dios? El cuerpo humano de Cristo Jesús. Por esa razón Jesús es el único ser en su especie. No va a existir ni existirá otro ser como tal. Es el único ser humano que no tiene pecado. Estamos hablando de Jesús como ser humano porque su cuerpo está allá arriba, dice la Escritura. Porque después de resucitar, ¿para dónde se fue Jesús? Para allá, para dónde está Él, para su casa, la de siempre. Al lado de su Padre, dice la Escritura. Jesús, miren, en el momento de nacer, y ahora concebirás, dice Lucas, en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa Jehová es el que salva. Este será grande, y será llamado también Hijo del Altísimo. ¿Por qué razón? Porque ¿quién lo engendró? El Altísimo, el Dios. Y el Señor le dará el trono de David, su padre. Entonces es obvio que Jesús vino para el trono. Jesús no vino para el pesebre. Cuando piense en Jesús, ubíquelo en el lugar correcto. ¿Dónde está Jesús hoy? En el trono. En el trono. Allá. Y dice la Escritura que va a llegar un momento en que va a traer su presencia, su cuerpo físico, otra vez aquí a la tierra, para sentarse a gobernar este mundo patas arriba. Lo va a gobernar por 1000 años y va a demostrar cómo es que se gobierna. Y va a ser un reino de paz que no necesitará armas y que no permitirá la violencia, ni siquiera de los animales hacia los hombres. Jesús es el príncipe divino, dice el versículo, y el principado sobre su hombre. Jesús es un príncipe. Cuando nació, Él nació como un señor, como un príncipe. Aún siendo bebé, ya tenía ese liderazgo. Su cuerpo físico fue el que necesitó crecer.
pero su divinidad inalterable continuó, permanente. Jesús entonces fue diseñado para gobernar, de hecho, como Dios siempre ha gobernado. Hoy tenemos una gran dificultad en el movimiento moderno que ha movido masas, válgame la redundancia, al error. Y es hacer de Jesús una criatura, un ser subyugado a la voluntad del ser humano. La Escritura dice que es Dios, por lo tanto es soberano. Es soberano. El término principado implica eso. Él es un gobernador, Él es un líder, Él es un jerarca, porque Él está por encima de todo. La Escritura dice, nos habla aquí del imperio, dice, el término principado implica el imperio, el dominio infinito. Y el versículo 7 nos demuestra la clase de dominio que tiene Cristo. Dice que es sin límite. Y está dispuesto. Y es eterno. No tiene límite geográfico, no tiene límite de tiempo, no tiene límite de nada, porque Él es Dios soberano. Jesús es admirable. El término admirable indica que cada expresión, cada acto de Jesús por ser Dios es sobrenatural. Por eso no fue difícil que Él llegara y una mujer lo tocara. ¿Y qué pasó con la mujer? ¿Recuerdan la historia? Quedó sana. Por eso no es anormal que Jesús hablara y el mar se aquietara. Que Jesús tocara los ojos de un ciego y sanara. Que Jesús dijera, Lázaro, ven fuera, y después de 4 días putrefacto saliera. Es normal, porque es Dios hombre quien está presente. Por esa razón, Él es admirable. Cuando nos dirijamos a Jesús, reconozcamos quién es Él. Sus actos, su persona, sus acciones son admirables. Pero también dice que Jesús es quien determina, decide, decreta. El término consejero indica que como Dios, Él actúa por decretos. Dice el Salmo 139, porque en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego formaste sin faltar una de ellas. Es Efesios capítulo 1 que dice que Dios nos bendijo. La bendición es un decreto divino de la eternidad, que hoy lo recibimos. Por esa razón los creyentes están benditos completamente, porque son acciones, son determinaciones divinas, inalterables, inalterables. Y aquí en este versículo está hablando de una de las 3 personas divinas, de aquel que tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. Está hablando de Cristo Jesús. Esa es su esencia divina. Esa es su esencia divina. Hoy, lamentablemente, hay algunos grupos que enseñan que los seres humanos pueden ser como Jesús, que decretan y lo que ellos decretan se cumple, lo cual es mentira. Y por esa razón hay muchas personas, inclusive en hospitales mentales, después de haber pasado por grupos de estos, dañados, frustrados, y otros no quieren regresar a una iglesia evangélica. ¿Saben ustedes que me he encontrado con varias personas aquí en Cúcuta así? Ya no quieren ir a una iglesia evangélica, porque para ellos iglesia evangélica es sinónimo de extorsión, de mentira. Pero por supuesto, estamos hablando, usted y yo, que conocemos el asunto de X grupos. Pero las personas en el mundo, algunas no saben hacer distinción. Por esa razón tenemos la tarea de enseñar la verdad, la palabra de Dios. Jesús es el Padre eterno, dice el versículo, Padre eterno. ¿Qué significa eso? Primero, Él es el que le da origen al tiempo. Es el Salmo 90, el que dice que para Dios 1000 años es como 3 horas. Es como 3 horas. ¿Qué está diciendo Dios allí? Que el tiempo no le afecta a Él. A nosotros sí.
Cada día que pasa nos volvemos más viejos. Nuestro cuerpo siente el paso de los días. No importa que le echemos tintura al pelo, no importa que nos estiremos la piel, el cuerpo va a sentir que nos estamos envejeciendo. Para Dios no hay vejez. Él es el que origina el tiempo. Además, Él es el que gobierna el tiempo. Y el tiempo no lo gobierna. Él es omnitemporal, está fuera del tiempo. ¿Correcto? Eso es lo que significa Padre eterno. Él es el príncipe de la paz. Estaba analizando este concepto bíblico. Hoy nos prometen paz, ¿no? Lo cual no tiene el hombre. El hombre no tiene la paz. La paz verdadera la da Dios. Y la paz verdadera tiene que ver precisamente con la relación con Dios. Quien no tiene a Dios en su vida, no tiene paz. Quien no tiene el Espíritu de Dios en su vida, no tiene paz. La paz es el resultado o el producto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Gálatas 5:22 dice que es fruto del Espíritu de Dios y no es producto de las acciones humanas. Así que, hermanos, ponga su esperanza en la palabra y no en la palabra de Dios y no en la palabra de un hombre que no puede darle lo que no tiene. Pero Cristo sí. Él en persona hace la paz. Y se lo demuestro. Lo que dice la Escritura es que usted es el resultado de esa paz individual. La iglesia disfruta de paz porque disfruta de Cristo, que es la paz. Cristo mismo es la paz. Dice en Efesios capítulo 2, porque Él es nuestra paz. Si usted tiene a Cristo, ya tiene la paz. Pero hay otro elemento importante. Dios o Cristo va a traer la paz a este mundo y no la va a prometer como un político. Él la va a traer con guerra. Porque cuando Él baje a la tierra a traer la paz, lo van a recibir con todo. Satanás va a enfocar todos los ejércitos del mundo para atacar a Cristo en el momento de llegar a la tierra. En su segunda venida, Él viene a traer la paz. Él viene a montar en este mundo el imperio de la paz. Por esa razón, durante el tiempo en que Cristo gobierne el mundo, las armas van a ser recogidas, van a ser fundidas y convertidas en instrumentos de trabajo. Y los campos van a florecer, van a producir. Usted, bueno, los que estén allí en ese tiempo, en el milenio, nosotros estaremos allí con Él, con nuestros cuerpos transformados, entonces disfrutarán de eso. Además de eso, la Escritura dice que la paz será de tal manera que el león va a convivir con el cordero. Y el niño podrá jugar con las serpientes. Eso dice la Escritura, ¿verdad? Él va a controlar todas las naciones del mundo. Mis hermanos, ese es el enfoque bíblico del nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo es solo un paso momentáneo para la manifestación física de su gobierno divino, de su gobierno infinito. Hoy debemos ver a Jesús gobernando el mundo. Eso es lo que dice la Escritura. Hoy debemos esperar que Jesús regrese a este mundo. Bueno, primero por nosotros va a llevarnos y luego 7 años después regresamos con Él para gobernar el mundo y establecer su imperio de paz. La presentación profética nos da la clave para ver el nacimiento de Cristo. ¿Cómo muestra Dios allí? Dice el versículo, porque un niño nos es nacido. Mire, hasta allí está hablando de su parte física. Y dice el versículo, lo que sigue, hijo nos es dado. Ya estamos hablando del hijo que va a sentarse en el trono. El hijo de Dios. Y el principado, 2, sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces el énfasis del versículo está más en su gobierno divino que en el pesebre. No busquemos a Jesús en el pesebre, que no está. Jesús está hoy en la majestad. Jesús no está en el pesebre. Ya no es un niño. Es el Señor, es el dueño absoluto de todo, es el gobernador, es el que origina todas las cosas.
hermanos míos, que el embrujo comercial y religioso de estos días no nos desvíen la mirada del verdadero Cristo. Amén. Y yo quisiera invitar a los músicos que me acompañen cantando otro himno. Y es el 112, nuestro Emmanuel. ¿Alguien recuerda qué significa Emmanuel? Dios está con nosotros. Son 3 palabras hebreas. Dios está con nosotros. Vamos a recordar este precioso himno y luego oramos dando gracias a Dios por su palabra. 112. Pueden ponerse en pies y cantar con toda libertad, con todo gozo. Es un himno bastante suave, bonito, muy reflexivo. Y eso sí, lo que dice este himno es tan especial. Creo que solamente, lástima que solamente son 2 pequeñas estrofas. Dios nos amó y a su Hijo dio y lo nombró nuestro Emmanuel. La profecía fue en él cumplida. Dios con nosotros, nuestro Emmanuel. Ustedes que se oigan otra vez la primera estrofa. Dios nos... La primera otra vez. Otra vez. Dios nos ama. Así es. Así es. La fue en él cumplida. Dios con nosotros, nuestro Emmanuel. La segunda. Dios Así es. y se encarnó. Nuestro Emmanuel. Bien fuerte esta parte. Vino a redimirnos, Dios con nosotros, nuestro Emmanuel. Padre, gracias por mandar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros, pero antes de pasarle a la muerte, por supuesto, le hiciste un niño. Gracias por traerlo como un ser humano normal y por demostrar, Señor, la humildad, por acercarte a nosotros con un cuerpo similar al nuestro. Y gracias por la expectativa de que en el futuro te veremos cara a cara, Señor. Gracias porque tú estás gobernando nuestras vidas, este universo. Y gracias porque tu gobierno es sin límite. Porque tenemos seguridad en tu control, en tu poder, Señor. Nadie como tú. Gracias porque podemos adorarte en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos pueden sentarse, gracias. Vamos a continuar con el culto.